Buen día, Dios los bendiga grandemente en nuestro hermoso, precioso Abba Padre, Dios Padre, en el nombre de nuestro amado y glorioso y esperado Rey Jesucristo, aleluya, y a través de su Espíritu Santo que mora en cada creyente en nuestro Señor Jesucristo y que es su representante aquí en la tierra. Bueno, podemos decir Dios es bueno todo el tiempo. Dios uno es en tres personas, nuestro precioso Padre, nuestro glorioso Rey Jesucristo y su bondadoso y cercano Espíritu Santo. Nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y en el plan de salvación del Padre, estamos orando para que las personas lleguen, crean en nuestro Señor Jesucristo, quien es el único camino. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino solo por mí. Él es la vida eterna, Él es la puerta del reino celestial, donde va a entrar ese remanente que va a ser raptado. Porque esa persona por la cual yo estaba orando soñó con el rapto. Y este es el testimonio que les traigo. Estaba en una cena familiar cuando de repente aparecí en la casa de mi papá y el mundo estaba gris, o sea, en el sentido de que el cielo estaba súper oscuro y todo el día estaba gris. Y yo me asomé por el balcón porque de la nada tuve un presentimiento como si fuera a hacer el rapto, porque yo estaba muy asustada y dije no puede ser. O sea, por alguna razón ya sabía que estaba pasando. Y me asomé en el balcón y veía como la gente que estaba caminando, algunos de ellos desaparecían y otros no. Y pues ahí confirmé lo que estaba pasando. Y pues no, ahí me asusté muchísimo. O sea, yo de este sueño me desperté como 4 veces asustada. Pero por alguna razón seguía durmiendo y volví a la misma parte en donde me había quedado la última vez. Después de eso, pues yo como que salí, no sé si por sobrevivencia o qué, a buscar comida. Y me acuerdo que la gente como que estaba aprovechando para robarse las cosas. También se veía mucho caos afuera. Por alguna razón la gente se mataba entre sí, pero no lo hacían como, ay, tú me quitaste el televisor que me estaba robando y te mato, sino lo hacían simplemente por matar, como por el placer de matar. También cuando volví al apartamento vi que como en un apartamento cercano había como varias personas en un apartamento, pero ellos estaban a punto de empezar a tener relaciones sexuales entre todos, pero pues eso no o sea, se me dio a entender, pero no lo vi porque mi sueño en medio de todo estaba censurado. Y nada, simplemente sentí mucho el pánico y la angustia y el caos y yo no, o sea, pues yo sabía que yo no quería estar ahí, pero también sabía como que pues ya no podía hacer nada. Y sí, y ya, y me levanté del sueño y me levanté súper agitada y mi corazón latiendo a 1000. Ya. Bueno, la voz que acaban de escuchar es de mi familiar y vamos a ir a las escrituras, la Biblia. La Biblia es la carta magna, es nuestra constitución celestial, es la voluntad del Padre dada por medio de su Hijo amado Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Esa es la verdad, no hay otra verdad. Y es el Espíritu Santo el que le da luz a la palabra, el que nos la revela, el que nos da entendimiento. Y vamos al libro primero de Tesalonicenses capítulo 4, que habla sobre esta verdad espiritual a partir del versículo 16. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque el Señor, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, ¿quiénes? Los que estamos avivados por el Espíritu Santo, porque aquellos que hemos adoptado las verdades espirituales que está en la Escritura, la Biblia, guiada plenamente por su Espíritu Santo, somos ese remanente. Somos los que andamos en comunión. Somos esas vírgenes sensatas que mantiene la lámpara encendida. ¿Cuál es esa lámpara? Para que se encienda la lámpara es necesario tener aceite. El aceite es la unción. Cuando estamos orando, cuando oramos al Padre,
Cuando orar es hablar con Él. Cuando lo habla en el libro de Mateo capítulo 6, oramos al Padre, entramos en lo secreto, antes de que raye el alba, en la madrugada, y le damos el primer lugar, le damos suprema alabanza, exaltación, gratitud. Lo amamos por lo que es nuestro Padre, porque ha sido dadivoso con cada uno de nosotros y han dado un plan de salvación muy grande para que tú y yo no nos perdamos. Y el plan de salvación es que todo aquel que crea en su Hijo amado Jesucristo tenga vida eterna y nadie se pierda. Pero no es solamente creer en nuestro Señor Jesucristo, es adoptar las verdades espirituales que están en la palabra escrita, la Carta Magna Celestial, para que nadie tergiverse su voluntad. Por eso nos dejó un ayudador, un consolador, que es su Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo en nosotros es totalmente santo, santo, santo. Y Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y es necesario que nosotros adoptemos las verdades espirituales que están en su palabra escrita, guiada por su Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y recordemos quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es nadie diferente de quien está en el trono celestial. ¿Quién está en el trono? El Padre, nuestro Señor Jesucristo reinando a la diestra, a la derecha, y el Espíritu Santo del Padre Celestial contiene al Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en el libro de Juan 14:23. Porque el Espíritu Santo, quien ha leído las Escrituras, es el arca del testimonio, el arca del pacto. Recordemos que había un lugar de propiciación donde se presentaba el sacrificio, donde se hacían las peticiones al Padre, y todo lo que hay dentro del arca, que es el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón, representan a nuestro Señor Jesucristo. Es una revelación grande. Y por favor también ahondemos quienes estaban en la presencia de esa arca, los milagros y maravillas que se presentaban. Y tú y yo tenemos habita dentro de nosotros. El remanente mantiene avivado su Espíritu Santo. No quiere decir que seamos perfectos, pero sí cada día morimos a nuestra vieja naturaleza carnal, pero llegamos a un punto que no es en nuestras fuerzas, sino por las fuerzas de su Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo doblega nuestro pecado por su ayuda. Y es ahí cuando el trono celestial fija los ojos en nosotros, cuando nos hemos querido comprometer sin ser perfectos. Él nos va santificando, nos va ayudando a dejar todos esos pecados que nos cuestan dejar. Y fijan la mirada en nosotros, el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo se intercomunica todo el tiempo con el trono celestial. Y el Espíritu Santo se convierte en Elohim, en la Santísima Trinidad. Porque todo es en el Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu, sumergiéndonos en el Espíritu, en su presencia, leyendo la palabra escrita, audible, guiada por nuestro glorioso Jesucristo, que es el pan de vida, que nos estamos intercomunicando todo el tiempo con el trono celestial y con el mismo Espíritu Santo. Entonces, eso es vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. El Espíritu nos lleva a la verdad. Nosotros somos ese remanente que hemos confiado. Y si aún no lo eres, te invito a que creas en el plan de salvación del Padre y que adopte las verdades espirituales que están en la Carta Magna, que es la constitución del cielo, del reino celestial, que es la voluntad del Padre. Es la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que aceptemos a su Hijo Jesucristo. No hay otro santo, no hay otro santo. Nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios Padre y los hombres. Entonces, los que vivimos en el Espíritu, vamos a escuchar la voz de nuestro pastor, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: mis ovejas escuchan mi voz. Y vamos a escuchar a nuestro pastor, y dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17: luego nosotros los que vivimos, que no estamos muertos sino vivos en el Espíritu. No estamos muertos en el pecado sino vivos, avivados. Por eso es tan importante avivar el Espíritu Santo siempre. Los que hayamos quedado seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, gracias Señor. Este es el plan de salvación tan grande que tiene nuestro Padre. No pasaremos la ira venidera. Tenemos esperanza, tenemos fe y perseveramos. Así las situaciones se pongan como se pongan en el mundo, fijamos la mirada en quien está en el trono, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presentó Juan el Bautista. Y está en nosotros y sobre nosotros. Y también vemos que en el libro de Apocalipsis capítulo 4, nuestro Rey Jesucristo glorioso, te amamos, Señor Jesús, hace el llamado al apóstol Juan. Y él tiene una visitación celestial en el espíritu, no en el cuerpo, sino en el espíritu, pero porque es posible y hoy en día también se experimenta. Y doy testimonio de ello, porque estamos llenos de su presencia, llenos de su palabra, llenos de coinonía, llenos de su amor, llenos de hablar con él, llenos de cumplir lo que dice su palabra escrita. Por eso es necesario, cuando se evangelice, se predique, hablar de la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un tesoro oculto enorme que a muchos se nos ha sido revelado, muchísimos, y es necesario mantenerlo avivado para vivir en el Espíritu, para ser ese remanente que nuestro Señor Jesucristo espera encontrar a una iglesia avivada, limpia, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, totalmente arrepentida en fe y unánimes, unidos en oración, porque la iglesia está llamada a orar, a adorar. Y nosotros también escuchamos el cántico de los ángeles del reino celestial y adoramos como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, como también el Padre, porque el Padre también interviene. No es un Padre ausente, es un Padre presente. Y nos enseñan y nos muestran el espíritu que al tipo de adoraciones le gusta. Entonces, cuando uno ama a alguien, uno no hace lo que a uno le parece, sino lo que a él le gusta. Y dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ahí está hablando el apóstol Juan. Y la primera voz que oí como de trompeta, ¿quién? Nuestro Rey Jesucristo, aleluya, glorioso, hablando conmigo, dijo, sube acá. ¿Cuántos quisiéramos siempre experimentar ello? Hoy en día se vive. Hoy en día se vive que nuestro Señor Jesucristo nos invite y dice al reino celestial en el Espíritu, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El apóstol Juan lo vivió en el Espíritu, pero mi familia lo vivió en un sueño vivido. Y es soberano en la forma en que nos quiere hablar. Y ese es el gran avivamiento que viene sobre la tierra. Y está descrito en el libro de Hechos 2, entre otros versículos bíblicos, pero voy a citar donde el apóstol Pedro cita un pasaje del Antiguo Testamento del profeta Joel que dice en el versículo 17, Hechos 2, versículo 17. Y en los postreros días, estamos en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre todo ser humano, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo en que debemos reconocer quién es la Santísima Trinidad, Elohim, Dios Trino, quién es el Espíritu Santo, quién es nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él heredamos todas las promesas. No hay otro y no hay otro nombre que haya dado el Padre a los hombres sino Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, pidan al Padre en mi nombre y yo lo haré. ¿Quién? En Jesucristo, no en un santo, San Gregorio, nada. Solamente en el nombre que hay sobre todo nombre y se dobló toda rodilla en el cielo y se doblará en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo, no hay otro nombre que haya dado a los hombres, solo en Él, porque Él pagó el precio más alto por ti y por mí, para que no solamente
tengamos vida eterna, para que nos librara de la condenación, de toda acta y decreto que había en contra nuestra por el pecado. Cuidemos a su Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Avivémoslo diariamente en coinonía. Selah.